Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Lo que te voy a mostrar hoy es una auténtica locura. Vamos a tener un repertorio contra la poderosa defensa de los dos caballos. ¿En qué vamos a basar este repertorio? En los errores más comunes que van a cometer tus rivales por debajo de los 1800 de Elo Online. Así que si estás en esa franja de Elo, este es tu video, este es tu repertorio. Todo lo que vas a ver espero que te funcione de mucho. Según las estadísticas, te va a funcionar porque tus rivales van a cometer mucho estos errores. Este repertorio, como dije en el video anterior que te voy a dejar al final, lo hice tomando en cuenta una base de datos de 2.000 millones de partidas. Así que ten por seguro que las estadísticas demuestran que lo que vamos a ver aquí está bastante bien y va a ser muy efectivo. Entonces, vamos a empezar a estudiar con blancas, que por cierto vamos a ir repasando las primeras jugadas. Ya sabemos que este repertorio empieza con peón rey, las negras hacen E5, caballo F3, las negras protegen el peón y aquí vamos a hacer la jugada alfil C4 conocida como la apertura italiana. También tengo un curso del gambito escocés, también me gusta el gambito escocés y también me parece que tiene bastante efectividad. Pero vamos a centrarnos en la italiana para este repertorio. Y una de las cosas que me gusta de la italiana es una manera que tenemos de enfrentar a la defensa de los dos caballos, que es con la jugada caballo G5. Una jugada muy directa. Simplemente vamos ya a por el punto más débil del tablero, el punto F7, una casilla que está solo defendida por el rey y que si nuestro caballo llega a esa casilla haría un doble a la dama y a la torre. Acá vamos a estudiar tres alternativas. Aquí tenemos una alternativa que es la principal, la que más van a ser sus rivales, pero hay dos alternativas, una más o menos conocida y una casi nada conocida, que les voy a mostrar hoy, que de repente alguno de sus rivales se puede conocer o se le puede ocurrir hacer esta jugada. Y realmente son jugadas que si el blanco no conoce, tienen un gran peligro para las blancas. Y son las jugadas alfil C5. Esta se denomina el contraataque Traxler, más o menos conocida, ¿verdad? O sea, creo que muchos jugadores la conocen. Y luego, esta joyita desconocida caballo por E4. Jugada que, por cierto, les recomiendo mucho que la utilicen con negras en partidas de quizás menos de 1500, menos de 1400, porque yo creo que va a funcionar muy bien. Ya luego vamos a ver el por qué creo que va a funcionar bien, pero hoy vamos a aprender a enfrentar estas dos jugadas. Vamos a empezar con el Traxler, que esta apertura es muy peligrosa, sobre todo si capturamos con caballo en F7. Acá estamos haciendo un doble, pero las negras tienen la fuerte jugada de contraataque alfil por F2. Y si capturamos el alfil, entonces el caballo negro captura en E4 con jaque y la dama negra va a salir, pero no va a salir de forma pasiva, sino que va a salir directamente a amenazarnos mate. Con lo cual, realmente las blancas no están a tiempo de comerse la torre y esta posición no es convincente. Acá el blanco tiene que jugar rey F1, no capturando el alfil, y luego del movimiento de dama capturar la torre. Pero estas posiciones son más peligrosas de lo que parece, porque a pesar de tener torre de ventaja, tenemos el rey en una muy mala situación. Y si el negro logra terminar el desarrollo de sus piezas, sobre todo llevar este alfil a G4 es una de las ideas claves, y traer alguna pieza a la columna F, el rey blanco se puede enfrentar a problemas insolubles. Con lo cual, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando las negras plantean el contraataque Traxler. Acá tenemos que capturar con alfil, haciendo jaque. Con lo cual las negras deben mover el rey. Y ahora las negras están amenazando H6, atacando el caballo, con lo cual el alfil de F7 se quedaría en el aire. Acá hay dos opciones. Se puede retirar el alfil a B3 o se puede retirar el alfil a C4. E incluso se puede retirar el alfil a D5. Es decir, estas casillas, las tres, están disponibles como una posible retirada para el alfil. Yo les voy a recomendar la jugada alfil C4. Más adelante vamos a ver por qué. Para mí, esta jugada puede ser la mejor forma de secar al Traxler. Sobre todo les voy a explicar el por qué.
Los jugadores de Traxler hacen siempre lo mismo. Acá les estás amenazando caballo F7, hacen torre F8. Que tiene mucho sentido, hay que decir, porque traes la torre a la columna y evitas esa amenaza. Con lo cual es una jugada bastante lógica. Torre F8. Y ahora en esta posición, nosotros con blancas podemos jugar tranquilamente en roque corto. Hay dos maneras de jugar la posición dependiendo de las preferencias de cada uno. Podemos jugar en roque corto o podemos jugar caballo C3 defendiendo el peón. A ver, si nosotros empezamos con enroque corto, lo único es que tendríamos que estudiar qué pasa si las negras capturan el peón en E4. Con lo cual recuperan el peón. Acá las blancas tienen la jugada D4 y realmente el centro se abre. Y el rey de las negras parece que está bastante débil. Solo que las blancas pues se van a quedar temporalmente con un peoncito de menos. Sobre todo tras alfil por D4. Acá si jugamos torre 1 las negras tienen D5. Y bueno, las blancas temporalmente están sacrificando un peón. Aunque parece que la compensación desde mi punto de vista es más que clara. De hecho, considero que las blancas tienen ventaja en esta posición. Ahora, sacrificar un peón no es del gusto de todos. Así que también podemos hacer caballo C3. Pero cuidado con esta jugada porque estamos permitiendo a las negras, por ejemplo, hacer alfil por F2. Y esta jugada pues también es más o menos un sacrificio de peón, entre comillas, realmente, porque aquí el blanco sí que va a recuperar el material con más claridad, ya que tras rey por F2, las negras tienen caballo por E4, jaque doble, tenemos que mover el rey, y ahora, si las negras hacen algo tipo caballo F2, las negras van a perder tras dama H5, se pueden comer la torre, pero aquí las blancas tienen demasiado ataque contra este rey. Mate en 5, de hecho. Caballo E4, rey E6, caballo por C7. Y por ejemplo, si dama por... Ah, no, perdón, que es doble. Rey E7, jaque, jaque y mate. Tiene que hacer esta y mate. Entonces, caballo por F2 no es posible, tiene que hacer esta. Y ahora tenemos D4, que en este caso amenaza alfil por G5. Y el caballo negro solamente tiene dos retiradas. Puede ir a E6, puede ir a F7. Si va a E6, D5 es un doble. Recuperamos el material, incluso salimos ganando. Nos vamos a comer un caballo. Y las negras probablemente se van a quedar con dos peones. Pero el principal problema de las negras no es tanto el material, sino la situación en la que se está quedando su rey. Así que esto parece bueno para las blancas. Yo creo que a mí me gusta un poco más enroque, ya que la veo un poquito más fácil de recordar, las variantes. Y yo creo que es la jugada que les voy a recomendar. Gran mayoría, gran mayoría de jugadores de Traxler no se van a comer este peón. Les voy a decir lo que van a hacer, porque yo conozco a los jugadores de Traxler. Sé cómo piensan. Lo que van a hacer es tratar de atacar este caballo, por ejemplo con H6, y luego venir con esta jugadita para venir con esta clavada. Alfil G4. Esta es la idea que hacen todo el tiempo. Entonces, acá podemos desarrollar el alfil y van a venir con esta idea, que tiene bastante lógica. Quieren presionarnos por la columna, la clavada, que el caballo salte a D4, todos contra el caballo de F3. Y ahora vamos a entender el por qué habíamos jugado alfil C4 en la jugada 6. Porque en esta posición, para mí, alfil E2 es la mejor manera de anular el Traxler. ¿Realmente las negras tienen compensación? Yo diría que, bueno, algo tendrán. Alguito tendrán, pero la posición blanca va a ser muy sólida, vamos a poder terminar el desarrollo muy fácil. Tenemos un peón de más, las negras tienen el rey en E7. Bueno, las negras tienen las piezas un poco activas, pero es que no les sirve de tanto porque la posición blanca es muy sólida. Así que para mí esto es una manera bastante clara y bastante fuerte de jugar contra el Traxler. Y recuerden, si las negras se comen este peón, aquí tenemos varias formas, pero D4... Perdón, caballo por.
D4 y jugar así parece muy buena manera. Incluso aquí caballo C3, ¿verdad? Por ejemplo, podría seguir algo así. Y fíjense esta posición, el problema de las negras es su rey y además el blanco tiene una suculenta pareja de alfiles. Este alfil puede entrar ahora por acá, podemos presionar el punto E5. Posición muy buena para el blanco, así que esta posición está perfectamente bien para jugarla. Pero es importante que recuerden que deben hacer alfil por F7 seguido de alfil C4. Como les digo, alfil D5, alfil B3 también se pueden hacer con otras ideas, pero yo prefiero que nos centremos en la idea del alfil C4, ya que para mí es la que más fácil anula el peligro que tiene el Traxler. Y ahora, ¿qué pasa si las negras hacen caballo por E4? Pues básicamente, si las negras hacen caballo por E4, hay que tener mucho cuidado. Si capturamos la pieza, pareciera que estamos ganando pieza, pero las negras recuperan de inmediato con D5, atacando alfil y atacando caballo. Y este tipo de posiciones se sabe que son buenas para el negro, porque recupera la pieza, pero además se queda con un mayor control de espacio en el centro. Ese peón de E5 dominando el centro, mientras tanto las blancas, este peón, como mucho lo vamos a poder llevar a D3, que es una posición más humilde que la del peón negro, y en general eso le va a dar a las negras más espacio, más movilidad para sus piezas. Así que hay que tener cuidado, sobre todo hay que tener cuidado porque si hacemos esta jugada, increíblemente tras dama H4 las negras están mejor. Así que apúntense esta idea porque las dos capturas más evidentes que tiene el blanco son muy peligrosas. ¿Por qué digo las dos capturas más evidentes? Porque alfil por F7 parece que tras rey E7 ahora las blancas tienen un problema y es que si capturan, las negras van a capturar acá y de nuevo parece una posición ventajosa para las negras, ya que las negras van a dominar el centro con D5 y además las negras tienen la pareja de alfiles y este rey en algún momento se va a esconder en G8 y va a estar bastante tranquilo. Así que parece una posición bastante peligrosa para las blancas. Resulta que en esta posición es donde tenemos que recordar. Tenemos que recordar una de dos jugadas. Las dos jugadas son con la misma pieza. El peón de D tiene que mover a D3 o a D4. ¿Por qué? Porque vamos a proteger nuestro caballo y las negras no van a tener caballo por caballo. Por ejemplo, si nosotros hacemos D3, que me parece una jugada bastante clara, estamos atacando el caballo y si las negras hacen caballo por caballo, alfil por gana la dama, que seguramente algún rival caerá en esto. No creo que tantos, pero alguno de repente. Y esto obliga a las negras a volver con el caballo y ahora con blancas podemos volver con el alfil, amenazando entrar con el caballo en F7. No le queda más remedio a las negras que hacer D5. Y en esta posición, por ejemplo, podríamos jugar enroque corto. Y simplemente nuestro plan es muy fácil. Tratar de poner presión sobre el punto E5. Tenemos que aprovechar mientras el rey negro se encuentre en el centro. Si nosotros dejamos que el rey negro haga esto, saque la torre y se meta en H8, las negras van a estar mejor por ese control central que le proporcionan los peones. Ahora, mientras el rey esté en E7, pues es una posición bastante buena para las blancas. Así que podríamos jugar esta idea. Y también en esta posición D4, desde mi punto de vista, tiene mucho interés. La diferencia es que D4 no amenaza el caballo. D4 no amenaza el caballo, pero tiene otras amenazas interesantes. Ahora, yo no voy a profundizar tanto en D4 en esta clase. De repente sí voy a profundizar en esta jugada que me parece un poco mejor en el curso que voy a estar haciendo, porque es una jugada que tiene demasiadas variantes. Y esto al ser un resumen, creo que prefiero optar por D3, que es una jugada de un nivel bastante similar y mucho más fácil de recordar. Por cierto, si les interesa el curso que voy a hacer del repertorio completo con E4, un repertorio recomendado para menos de 1800 y un repertorio recomendado como repertorio sorpresa para jugadores de más de 1800, tienen el enlace en la descripción, que ahora mismo vamos a estar haciendo un 75% de descuento. Así que aprovechen, el curso sale el 12 de agosto, pero hasta esa fecha van a tener ese 75% de descuento, así que es una buena oportunidad para apuntarse al curso. Entonces, acá yo les recomiendo esta jugadita. De verdad que es una jugadita bastante buena de 3. Ahora,
Creo que con eso ya hemos cubierto las dos alternativas que tienen las negras. Así que vamos a pasar a la jugada principal, que es que las negras hagan D5, golpeando inmediatamente el centro y evitando la amenaza sobre F7. E por D5. Y acá la primera buena noticia. En casi un 50% de las partidas, la jugada que hacen las negras en esta posición es un error. En un 48% de partidas, por debajo de 1800, las negras están haciendo caballo por D5, que hoy te voy a enseñar de una manera muy fácil cómo explotar y cómo castigar este error. ¿Por qué? Porque acá muchos jugadores conocen esta jugada, que por cierto es la jugada correcta. Caballo por F7, ataca dama, ataca torre, obliga a las negras a capturar. Y ahora dama F3, jaque, atacando el rey y atacando el caballo de D5. Esto obliga a las negras a jugar rey E6. Si las negras hacen cualquier otra jugada, simplemente vamos a recuperar la pieza, ganamos un peón, perjudicamos la posición del rey enemigo y realmente no vale la pena que sigamos analizando. Ya la posición está bien, no tenemos que memorizarnos todo, no podemos memorizarnos todo, así que vamos a centrarnos en la jugada rey E6, sin duda alguna la jugada principal de esta posición. Y ahora les voy a recomendar caballo C3. Y en esta posición hay un buen porcentaje de jugadores que hacen caballo B4, yo les voy a enseñar cómo refutar esta jugada. Hay un buen porcentaje de jugadores que, por algún extraño motivo, hacen caballo D4. Recordemos que estamos hablando de partidas de menos de 1800. Esta jugada pierde pieza. Alfil por D5 y se acaba la partida. Y luego hay un buen porcentaje de jugadores que hacen la jugada caballo E7. ¿Qué tiene de fácil? ¿Qué tiene de bueno esta posición? Que contra caballo B4 y contra caballo E7 vamos a utilizar el mismo antídoto. Si caballo B4 vamos a seguir con enroque corto y nuestro plan en ambos casos va a ser jugar D4 y poner torre en E1 y el rey de las negras simplemente está en una situación desesperada. C6, por ejemplo, defendiendo el caballito, D4. Y acá coloqué un par de opciones. Por ejemplo, si caballo por C2, me gusta mucho esta jugada de por E5 sacrificando la torre para jugar torre de 1 y ahora las negras van a perder porque las blancas van a entrar con todas las piezas. Vamos a seguir con caballo por D5 y tras peón por D5, alfil por D5 y realmente estamos entrando con todas las piezas. Entonces, acá, otra opción que pueden hacer las negras, dama F6. ¿Qué tenemos que recordar contra dama F6? No tenemos que recordar nada. Básicamente, simplemente evitar el cambio de damas. Esto es algo obvio. Cuando el rival tiene el rey en este tipo de situaciones, tenemos que mantener las damas en el tablero. Tenemos que mantener las damas. Recuerden esto, porque esto es un concepto importante. Si el rival tiene el rey así y nosotros cambiamos damas, estamos aliviando mucho toda la presión que le podemos generar a ese rey, ya que la dama es una de las piezas protagonistas para llevar a cabo cualquier ataque en una partida de ajedrez. Vamos a esperar a que pase la ambulancia. No sé si la escucharán en el video, pero está pasando por ahí una ambulancia o una patrulla. Así que creo que ya pasó. Vamos a ver otra variante, ¿verdad? Porque acá caballo E7 también es una jugada posible. Mismo antídoto, misma receta. Enrocamos, ¿qué vamos a hacer? Torre 1, D4. Puede ser en cualquiera de los dos órdenes. Primero torre 1, luego D4. Yo les recomiendo un poco más D4 primero, porque me parece que abre también algunas otras posibilidades, como que el alfil venga a G5. Así que podemos empezar haciendo D4. Aunque también, si hacen torre 1, no creo que se vayan a arrepentir tampoco. Realmente ambas son maneras muy buenas de presionar a este rey, sobre todo combinadas. Así que yo creo que aquí las negras poco van a tener que hacer. Y por último vamos a pasar a lo que yo considero la variante principal, que contra la variante principal les voy a mostrar un antídoto psicológico. ¿Por qué un antídoto psicológico? Porque la mayoría de los jugadores tienen la tendencia a memorizarse una apertura y a jugar lo que se memorizaron sin importar lo que haga el rival. Sin importar lo que haga el rival, juegan lo que se memorizaron. Grave error. Las aperturas tenemos que entenderlas.
tenemos que entender el espíritu de las aperturas, cómo pensar en esa apertura, las jugadas que estamos haciendo, entenderlas a la perfección, por qué hacemos esa jugada en ese momento. Es importante que entendamos las aperturas de esta forma porque el ajedrez es un juego donde un pequeño cambio cambia por completo una posición. Así que no podemos aplicar las mismas ideas contra X jugada que contra Y jugada. Tenemos que variar nuestras ideas y adaptarnos a lo que está haciendo el rival. Entonces, caballo A5, jugada principal en esta posición, variante Chigorin. Una variante importantísima, histórica. Aquí las negras están sacrificando un peón, ya que tras alfil B5, C6. Por cierto, aquí pequeño paréntesis. Si alfil D7, que quizás alguien les pueda hacer, yo les recomiendo muchísimo la jugada Dama E2, que protege el alfil y ataca el peón. Y en cualquier caso, esto es una jugada súper incómoda para las negras. Entonces C6, peón por. Y ahora esta jugadita alfil D3. Para mí esta jugada tiene un componente psicológico muy interesante. Y es que lo normal en esta posición es alfil E2. Es lo más habitual. Y contra alfil E2, H6 es una excelente jugada porque obliga al caballo blanco a ir a F3 y luego lo vuelve a atacar y obliga al caballo blanco, por ejemplo, a ir a una casilla como E5, que es una casilla inestable, ¿correcto? Es una casilla donde el caballo no está protegido, el caballo no hace nada muy claro, está un poco solitario y las piezas negras lo pueden atacar de mil maneras. Así que esto, bueno, es una variante teórica normal. Tampoco es que las blancas estén perdidas ni nada por el estilo, pero sobre todo es lo que están más acostumbrados a jugar los jugadores de piezas negras. Nosotros vamos a hacer alfil D3 aquí. ¿Y cuál va a ser la idea de alfil D3? La idea de alfil D3 es que contra H6, que ahora es un error, vamos a hacer caballo E4. Y ahora vamos a hablar sobre otro de los hábitos que tiene un porcentaje muy alto de los jugadores. Y creo que es un hábito que realmente cuando dejas de tenerlo significa que ya te estás acercando a la maestría en ajedrez. Y es el hábito de ver un cambio y hacer el cambio. Ves un cambio de piezas, una tensión, sobre todo cuando son dos piezas que se están atacando mutuamente. Eso te genera, pues como la palabra lo dice, tensión. La tensión te genera tensión. Y a los jugadores les cuesta mucho aguantar esas situaciones. Así que ven un cambio y no se aguantan y lo hacen. En esta posición, tras caballo por E4, alfil por E4, la ventaja blanca es enorme. Tenemos un peón de ventaja, tenemos mejor estructura, tenemos un alfil en E4 muy bien posicionado. ¿Qué problema tienen las blancas en esta posición? Absolutamente ninguno. Porque fíjense que la jugada F5, que a las negras les encantaría hacerla, fracasa rotundamente por dama H5 seguido de alfil por peón. Ganando un peón, quitando el enroque y ganando la partida. Así que esta es una posición fantástica para las blancas que se les va a dar muchísimas veces cuando los jugadores con negras hagan esto. Ahora, la jugada correcta en esta posición es la sutil caballo D5. Acá también hay algunas otras variantes como caballo G4, una jugada un poco más rara. Esta jugada la voy a trabajar en profundidad en el curso. Es una jugada peligrosa, yo la recomendaría con negras. Pero bueno, caballo D5 yo creo que es la jugada que van a hacer la mayoría de los jugadores que conozcan esto. Y ahora existe la jugada H4 en esta posición. Interesante, H4. Pero yo esta jugada no la voy a recomendar. Porque para mí, en esta posición, hay una manera muy simple de jugar y que le garantiza a las blancas un juego más fácil en las próximas jugadas. No necesariamente ventaja, pero un juego más fácil. Recordemos que estamos viendo todas las mejores respuestas de las negras. Con lo cual tampoco es fácil que vayamos a obtener ventaja. Aquí simplemente retirar el caballo y atacar el peón. Y acá hay una jugada de negras que van a hacer muchos jugadores, que es caballo F4. Atacando aquí, atacando aquí. Esta jugada es muy obvia. Simplemente enroque. Y ahora van a capturar el alfil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perjudican la estructura. Nos quedan esos peoncitos doblados. Y además las negras ganan la pareja de alfiles. ¿Qué ocurre? Para mí esta posición es muy fácil de jugar con blancas. Muy, muy, muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Primero, porque tenemos desarrollo. Podemos empezar, por ejemplo, por presionar este peón. Bastante, bastante fácil. Y las negras muy frecuentemente van a tener que sacrificar ese peón. Lo cual es difícil para negras. Es difícil para los jugadores de negras.
Entonces, eso para mí hace que sea más fácil con blancas. Por ejemplo, jugaditas como torre 1 no tienen por qué estar mal. Jugadas muy naturales. Y luego el resto de piezas es muy fácil saber a dónde las vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar el caballo en C3 y vamos a desarrollar el alfil en B2. Con lo cual, las blancas tienen un desarrollo muy armónico, tenemos peón de ventaja y tenemos una posición donde todas nuestras piezas van a jugar bien. El caballo en C3, el alfil en B2, buena armonía. ¿Qué tienen a cambio las negras? Bueno, podríamos hablar de los peones doblados, pero también tendríamos que hablar del peón de C6 y también tendríamos que hablar del caballo de A5 mal colocado. Así que las negras a cambio tienen, bueno, la pareja de alfiles, los peones doblados, pero en general me parece una posición bastante cómoda con blancas, sobre todo porque tenemos un desarrollo muy fácil y me parece que el juego de las negras en general es más sutil que el juego de las blancas. El juego de las negras es más sutil y eso es algo que nos conviene. Es algo que realmente nos interesa muchísimo. Son posiciones que con negras se pueden jugar en alto nivel, con muy buena preparación, con muy buena comprensión. Pero yo creo que para jugar en la práctica esta posición está bastante bien con blancas. Bueno, esto va a ser todo por hoy. Les recuerdo, tenemos el curso que va a ser un curso completo contra todas las alternativas de las negras con E4. Van a ser más o menos unas 12 horas de video. Y también les voy a dejar por aquí, no sé por dónde muy bien, no sé si abajo mío o allá, el video de cómo enfrentar a la Caro-Kann con este repertorio y así ya van tapando huecos, ¿no? Así ya van tapando huecos y van completando un poquito un repertorio inicial, sobre todo tratando de entender algunos fundamentos básicos y entendiendo algunas ideas básicas. Así que espero que les guste el contenido. Recuerden suscribirse, se agradece un montón y nos vemos en un próximo video. Chaito.